Bendiciones a todos allá en casa. Los sigo extrañando debido a la contingencia, pues no podemos congregarnos, estar juntos para alabar y adorar al Señor, pero eso no me quita mi responsabilidad y ese sentimiento en mi corazón de hacerles llegar el alimento espiritual a ustedes. Así es que prepárese y reciba esta palabra. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oro a ti para pedirte que me ayudes con tu Espíritu Santo, para que yo pueda compartir este tema, y pido que tu Espíritu Santo ministre al corazón de tus hijos, que ellos mismos reciban la unción y el poder de tu Espíritu Santo para ser instrumentos en tus manos y dar libertad a los cautivos y dar libertad y liberar a aquellos que pudieran estar poseídos por algún espíritu o algún demonio. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Tómame en tus manos, Señor. Yo estoy consciente que mi socorro viene de ti, que hiciste los cielos y la tierra. Estoy consciente que no es con mis talentos o mis habilidades o mis capacidades que se ha de edificar la iglesia, sino con el poder de tu Espíritu Santo. Ayúdame, Señor, y ministra con tu poder, con tu Espíritu Santo al corazón de cada uno de tus hijos que están en casa, y permite que esta palabra pueda servir para que cada uno de ellos pueda alabar y adorar tu santo nombre y ser instrumentos en tus manos para echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Amén. El tema es la doctrina de liberación. Doctrina es un conjunto de enseñanzas que rigen la manera de pensar o de obrar por un grupo de personas. La doctrina de liberación, ese es el título de este tema. Yo me he atrevido a ponerle así por el hecho de que Jesús liberaba a la gente de todo tipo de espíritus o demonios. Y es algo que debemos hacer y enseñar a la iglesia, para que cuando se dé el caso, los cristianos sepan qué hacer y conscientes de que cada caso de liberación es diferente, y para ello y para todo dependemos de Dios. En una ocasión estábamos liberando a un muchacho que estaba poseído por demonios y estaba en el piso tirado, revolcándose, y el demonio empezó a hablar a través de él, diciéndonos: ustedes no pueden, ustedes no pueden. Entonces en ese momento sentí que el Espíritu Santo me guió, que Dios mismo me guió, y volteé a ver a los papás del muchacho y les dije: acérquense, vamos a ponernos de acuerdo para pedirle a Dios que lo libere, porque en realidad pues nosotros no podemos, pero nuestro Padre Dios sí puede. Y está escrito en Mateo 18, versículo 19, que si dos en la tierra se pusieren de acuerdo por cualquier necesidad, nos será concedida por mi Padre que está en los cielos. Eso lo dijo Jesús. Entonces vamos a hacer lo que Jesús dijo. No podemos, vamos a pedirle de común acuerdo que Dios libere a su Hijo. Y puestos de acuerdo, oramos al Padre diciéndole: Padre, nosotros no podemos liberar a este muchacho, pero nosotros sabemos que tú sí puedes, tú eres Dios, tú eres todopoderoso, y te pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, que liberes a este muchacho en el nombre de Jesús. Así de rápido, en el momento que terminamos la oración, el muchacho quedó liberado y hasta el día de hoy está libre, y su papá y su mamá sirviendo a Dios en un grupo en donde estamos trabajando, predicando el Evangelio para la gloria de Dios. Voy a dar varios testimonios abreviados, sin dar nombres de las personas, y porque creo que conviene, como lo dijo el rey Nabucodonosor, conviene que declare los milagros y maravillas que el Dios Altísimo ha hecho para con nosotros. La doctrina de liberación es algo que debemos de aceptar y de practicar todos los que pertenecemos a la iglesia de Jesucristo y que creemos en Jesucristo. El ignorarla podría ser fatal para algunos. El apóstol Pablo dijo en Efesios 6,
hablando a la iglesia de Éfeso en el capítulo 6, versículos 12 y 13, les dijo que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Por eso es que tenemos que estar preparados para cuando se llegue el momento de que tengamos que liberar a alguna persona o a alguien de demonios, lo podamos hacer en el nombre de Jesucristo, conscientes de que dependemos de Dios para liberar a las personas. El objetivo del tema es que vivamos de acuerdo a la voluntad del Señor y todos sean libres y tengan algunos conocimientos básicos para echar fuera demonios cuando sea necesario. Marcos 16, del 15 al 18, nuestro Señor Jesucristo les dijo a los discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Jesús preparó a sus discípulos para continuar la tarea de predicar el evangelio. Obviamente que el predicar va de la mano con enseñar a la gente a dar los pasos de fe para ser salvos y para empezar a vivir diferente a como vivían antes de ser cristianos, para vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Si alguien a quien se le predicaba y se le predica quería o quiere recibir la salvación de su alma, lo primero que debe de hacer es arrepentirse de sus pecados y luego confesar con su boca que Jesucristo es su Señor y Salvador, y luego bautizarlo en agua, explicándole lo que significa e implica el bautismo. Significa morir para el pecado y vivir para Dios. Implica dar buen testimonio y otras acciones que podremos ver cuando demos el tema del bautismo en agua. Una vez ya bautizados en agua, hay que enseñarles a orar, a leer la Biblia, a ayunar y prepararlos por si es necesario liberar a alguna persona poseída por demonios, la liberen de esos demonios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 17: y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán o expulsarán demonios. Así que la tarea de los discípulos no consistía en solo predicar el evangelio, sino también deberían de enseñar a los nuevos creyentes cómo liberar o expulsar a los demonios de la gente o de liberar a los endemoniados. Aunque los versos bases de este tema hablan de más señales que seguirán a los que creen, hoy solo voy a hablar de liberación por ser el título de este tema. Estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. En otras palabras dijo, en mi nombre liberarán a los endemoniados. Y cabe señalar que la liberación de los endemoniados también es una señal de que el reino de Dios ha llegado en la persona de Jesucristo. Mateo 12, versículo 28. Mateo 12, versículo 28, Jesús dijo ahí: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. En el contexto, Jesús acababa de liberar a un hombre que tenía un demonio que lo tenía ciego y mudo, y Jesús lo liberó. Y en respuesta a los fariseos que no lo querían nada,
les dijo: si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado. En otra ocasión Jesús dijo a sus discípulos que cuando anduvieran predicando, dijeran: el reino de los cielos se ha acercado, y entre todo lo que tenían que hacer era y es echar fuera demonios. Y tenían que hacerlo gratis, sin cobrar un solo centavo. En Mateo 10, del 7 al 8, Jesús dijo: y yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. En eso consiste la doctrina de liberación, en liberar a los endemoniados gratis, y en enseñar a la iglesia que todos los que creen en Jesús en su nombre echarán fuera demonios. Aunque muchos no lo crean y algunos tengan miedo, Jesucristo delegó esa autoridad a todos los que creen en Él. De 2 liberaciones que Jesús realizó en plena sinagoga, de esas liberaciones surge el tema, la doctrina de liberación. Primer caso de liberación en la sinagoga. Mateo 1, del 23 al 27, dice así: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido acá para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y lo obedecen? Dice allí al final: ¿qué nueva doctrina es esta? Qué a gusto estaba el espíritu inmundo dentro de este hombre, y sin que nadie lo molestara dentro de la sinagoga. Y qué a gusto es posible que estén algunos espíritus o demonios en algunas personas que se reúnen en las congregaciones, en aquellas congregaciones, en aquellos lugares que no tienen ni practican la doctrina de liberación. Qué a gusto puede estar algunos demonios dentro de algún creyente o dentro de alguna persona que está congregando en los templos, porque no se practica la doctrina de liberación. Pero sí es posible que se practiquen pecados ocultos, pensando que no pasa nada y que nadie lo sabe. En una ocasión me invitaron a una congregación a predicar, y mi tema fue acerca del verdadero perdón que debemos de practicar los hijos de Dios. Y al final dije: si hay alguien que ha dicho: sí perdono pero no olvido, sí perdono pero pinto mi raya, sí perdono pero cada quien por su lado, les dije que pasaran al frente. Y pasaron unos 20 o más. Fueron honestos, fueron sinceros, y oramos echando fuera los demonios que no los dejaban perdonar como Dios quiere. Y varios de ellos tuvieron que caer de rodillas y empezaron a vomitar, tanto así que tuvieron que traer varias cubetas y jergas para limpiar. Y así fueron liberados esos hombres y mujeres que estaban en un templo pensando que estaban bien y que eran libres. Y les tuvimos que liberar con la palabra, y les tuvimos que liberar
en el nombre de Jesucristo y fueron libres para la gloria de Dios, porque todos los actos de liberación son para la gloria de Dios, para que el nombre de Dios sea glorificado. ¿Se puede liberar a una persona antes de que se le meta un espíritu o demonio? Alguien me preguntó eso. Sí, claro que sí, le dije. Cuando una persona está cometiendo X pecado, X persona puede ser mujer u hombre, joven o adulto. Dice la Biblia que tal persona es del diablo. A lo mejor todavía no lo tiene adentro, pero desde el momento que está pecando, dice Primera de Juan, que son del diablo los que están en pecado. Primera de Juan 3, versículo 8. Vamos a mirarlo. Primera de Juan 3, verso 8. Dice así: el que practica el pecado es ¿de quién? Es del diablo. Por lo cual, bueno, también está escrito que el que peca es esclavo del pecado. Vamos a ver Juan 8:34. Juan, Evangelio de San Juan 8, versículo 34. Permítanme. Juan 8:34 dice así: Jesús le respondió: de cierto, digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es ¿de quién? Del pecado. Y en su primera carta el apóstol Juan dice que los que pecan son del diablo, por lo cual se les puede meter en cualquier momento. A lo mejor todavía no se les mete, pero ya le pertenecen al diablo por el pecado que están cometiendo. También dice la Biblia que para eso fue enviado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Vamos a volver a Primera de Juan 3, versículo 8. Dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para eso fue enviado Jesús, a deshacer las obras del diablo. Y dice Juan 8:36, que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Vamos a verlo, Juan 8:36. Dice: si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Aleluya. Aleluya. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Estamos mirando que la doctrina de liberación surge de dos casos, y acabamos de revisar el caso de un hombre que, estando en la sinagoga, nadie se había dado cuenta y estaba poseído por el diablo. Y les di el testimonio de una iglesia donde fui a predicar acerca del perdón y cómo se debería de perdonar y cómo no debe de ser el perdón, y invité a la gente a que pasara al frente, y cuando oramos por ellos tuve que echar fuera todo espíritu que les impedía perdonar como Dios quiere, y esas personas fueron libres para la gloria de Dios.
Y estamos en el punto de que si se puede liberar a una persona antes de que se le meta un espíritu demonio, claro que sí. Claro que sí se le puede liberar antes de. La Biblia dice que el que peca es del diablo y el que es vencido de lo malo, esclavo es de quien lo venció, por lo cual se le puede meter en cualquier momento. Pero para esto vimos que también para eso fue enviado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y vimos también en Juan 8:33 que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Es por ello que Jesús dijo a sus discípulos: díganle a la gente que se arrepienta. Para que no se les meta, la gente tiene que ser llevada al arrepentimiento. Tienen que renunciar al pecado que están cometiendo antes de que se les meta el demonio. Y en caso de que ya lo tengan para ser liberados, tienen que pedir perdón y tienen que renunciar al pecado y a los demonios si pueden. Porque a veces no pueden debido a que los demonios no los dejan. Y si no pueden, primero se les libera y después se les lleva al arrepentimiento y a que renuncien a los demonios. Cuando alguien confiesa sus pecados a Dios y se arrepiente, en ese momento la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado y le hace libre del poder del diablo. En un sueño que tuve recién me había convertido a Cristo, porque desde que me convertí a Cristo empecé a tener sueños de que tenemos una lucha contra el diablo, y tuve sueños de cómo liberar a la gente. Dios me mostró en un sueño que el diablo no puede soportar que se mencione la sangre de Cristo. En uno de esos sueños llegué a una casa donde estaba un grupo de personas y el diablo estaba ahí. Y el diablo no se iba y se burlaba de las personas. Y cuando yo entré y que se estaba burlando, me dio mucho coraje en ese sueño. Me dio mucho coraje. Y le dije, entrando a la casa, dije: el Señor te reprenda, Satanás. La sangre de Cristo tiene poder. Y cuando yo dije: el Señor te reprenda, Satanás, y la sangre de Cristo tiene poder, este cayó en el piso revolcándose. Y salió huyendo con la velocidad de un rayo. Gloria a Dios. Todo para la gloria de Dios. Porque después de eso Dios nos ha permitido ser instrumentos para liberar a la gente del poder del diablo. Gloria a Dios nuevamente, toda la gloria y la honra es para Dios. Tengo muchos testimonios de liberaciones, pero les voy a compartir, no todos, solo algunos, y entre esos algunos está el de un joven al cual se le metió un demonio y lo tenían que amarrar entre varios, lo tenían que sujetar y amarrarlo hasta que se le pasara la crisis o la manifestación del demonio dentro de su cuerpo. Y cuando este muchacho cuando el diablo se manifestaba en él, nunca estaba su papá, la única que se daba cuenta era su mamá, y su mamá le decía a su papá, al papá de este muchacho le decía: oye, pues le está pasando eso a tu hijo. Y el papá decía: pues este se droga. Y entonces el papá llevó a su hijo a que le hicieran análisis de sangre y no le encontraron droga. Entonces el papá buscó la ayuda con gente religiosa. Él me dijo que fue a ver un cura, que fue a ver un obispo,
Y el cura tuvo miedo, cuando vio al muchacho cómo se puso, el cura tuvo miedo y se fue corriendo de su casa. Él me lo platicó. El obispo tampoco quiso liberar al muchacho, también tuvo miedo. Y bueno, este hombre anduvo buscando la ayuda, que liberaran a su hijo, y fue como llegamos a conocernos. Me dijo cuál era el caso de su hijo. Yo le dije, está bien, deme la dirección de su casa, yo voy a ir a su casa, voy a estar orando y voy a ir tal día, a tal hora a su casa, y vamos a confiar en que su hijo va a ser libre de los demonios. Se llegó el día y la hora en que yo quedé con él para ir a su casa, y llegué. Ellos abrieron la puerta de su casa, había mucha familia reunida ahí, y cuando abrieron la puerta volteé a ver al muchacho que estaba yo estaba en la puerta, él en el sofá, y él me volteó a ver a mí y empezó a cambiarle la mirada, y empezó a cambiarle el rostro, y empezó a reírse de una manera horrible, y empezó a querer levantarse como queriéndome atacar. Yo declaré: el reino de los cielos ha llegado y la paz de Dios en esta casa. Y toda la familia se abalanzó sobre el muchacho para agarrarlo entre todos, porque miraban que se manifestó el demonio y se levantó y tenía una fuerza terrible. Entonces yo le dije a la familia: háganse a un lado, no me puede hacer nada. Y se hicieron a un lado, y yo me acerqué hasta él, el muchacho poseído por el diablo, y se levantaba queriéndome golpear y así, pero no podía. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús dice en Lucas 10:19 que Él nos ha dado poder de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Esa es nuestra confianza, la palabra del Señor. Dios es nuestra confianza. Entonces yo me acerqué, y el muchacho, me acerqué hasta él, hasta el sofá, y el muchacho se empezó a revolcar en el sofá. En esta liberación de este muchacho, creo yo que el Espíritu Santo me dio a dar testimonio de cómo era yo antes y cómo Dios me perdonó y me limpió de todos mis pecados con la sangre de Cristo. Mientras yo estaba dando testimonio de cómo Dios me perdonó mis pecados y me dio oportunidad de empezar una vida nueva y tener la vida eterna, el demonio que estaba dentro del muchacho que fuimos a liberar lo estaba revolcando en el sofá de la sala, y yo a un lado sin que me hiciera ningún daño. Ese tiempo que tardé en compartir mi testimonio, el muchacho vomitó varias veces, y la tercera vez que vomitó quedó libre de los demonios que lo atormentaban. Hoy ese muchacho es un hombre casado con familia y bien bendecido. ¿En qué me basé para liberar al muchacho? En la palabra de Dios, en una cita que en ese momento me recordó el Espíritu Santo, Apocalipsis 12, versículo 11. Ahí dice el Señor en su palabra: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Eso me hizo entender que tengo que enseñar a la iglesia, que tengo que enseñar a la iglesia a que den testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas.
Cuando un hermano, una hermana da testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida, de cómo fue y cómo Dios le ha llevado a vivir una vida nueva, cuando alguien da testimonio de lo que Dios hizo en su vida, está declarando la derrota del diablo y la victoria de Cristo. Cuando yo di testimonio, estaba declarando la victoria de Cristo y la derrota del diablo, y en ese momento el muchacho fue liberado. Jesucristo dijo: y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Vamos a mirar el segundo caso de liberación en la sinagoga. Yo les puedo dar muchos testimonios de liberación, de liberaciones que hemos realizado en el nombre de Jesús para la gloria de su nombre. Pero no puedo hoy solamente les estoy dando breves testimonios de algunos de ellos, pero para la gloria de Dios. Segundo caso de liberación en la sinagoga, Lucas 13, del 10 al 11, dice así: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Subraye sinagoga. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. 18 años. Seguramente que esta mujer estuvo esos 18 años asistiendo a la sinagoga. ¿Y cuántos años no tendrán algunos congregándose y a lo mejor tengan espíritus inmundos? Porque en esa congregación no se practica la doctrina de liberación. 18 años asistiendo a la sinagoga y había un espíritu de enfermedad que le estaba afectando su columna, ya que no se podía enderezar. Es por ello que les he dicho que si alguno va a los médicos, y no estamos en contra de que la iglesia vaya con los médicos y se atienda, pero a veces le decimos que si van con los médicos y no le encuentran nada, y sigue ahí el dolor, o sigue ahí la afectación física, pues hay que ministrar liberación. Si es necesario, hay que echar fuera a los demonios que le están produciendo esos dolores. El año pasado, en un grupo que estamos atendiendo en un pueblo, se empezó a congregar una mujercita como de unos 38 años, la cual estaba siendo afligida de muchos malestares físicos en su cuerpo. Tenía pocos días de empezarse a congregar, unas 3-4 semanas, y un día al terminar la predicación oramos. Le dije al grupo: vamos a orar y vamos a pedirle perdón por los pecados que hemos cometido todo el grupo. Y les guié a que pidieran perdón de forma personal y grupal. Pero también les guié a que tuvieran que perdonar. También les dije: y tienen que perdonar a sus prójimos. Y una vez que pidieron perdón todo el grupo y perdonaron, oramos por esta mujer que estaba siendo afligida por esas molestias físicas, esos dolores en su cuerpo. Y pusimos la mano sobre su cabeza y en el nombre de Jesús la declaramos libre del poder del pecado y del diablo por la sangre del Cordero, y echamos fuera a los demonios, declarándola libre de sus pecados por la sangre del Cordero de Dios. Y esta mujer empezó a vomitar. Y después de un rato se puso de pie y le preguntamos: ¿cómo te sientes? Me dice: bien ligerita. ¿Y qué te duele? Nada, yo sentí que salió todo, me siento bien. Fue libre, se le quitaron sus dolencias.
para la gloria de Dios. Hoy en día ellos pertenecen a ese grupo cristiano en donde pues estamos orando que Dios se manifieste para que se levante otra congregación, y unas señales de que Dios quiere hacer algo precisamente es la liberación de los endemoniados, la sanidad de los enfermos. Son evidencias de que el reino de Dios ha llegado y que Jesús quiere establecer su iglesia. Estamos creyendo en eso y creemos que pronto tendremos un templo ahí y tendremos y Dios levantará una iglesia gloriosa para la gloria de su nombre. Cabe señalar que aquellos que no tienen esta doctrina podrían decir que esto que enseño es una doctrina de demonios, por lo cual les aclaro que estamos hablando de la doctrina de liberación. Estamos hablando de liberar a los endemoniados. Es una tarea de la iglesia. La doctrina de demonios es otra cosa. La doctrina de demonios son aquellas enseñanzas que se dan y que van en contra de la palabra de Dios y no reconocen el poder de Dios para liberar, y que invalidan algunos mandamientos de Dios por sus tradiciones y costumbres. Algunos podrían estar cometiendo un error, creo yo, al ignorar la doctrina de liberación. Primera de Timoteo 4, versículo 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Aclaro, no estamos enseñando algo que va en contra de la palabra de Dios, al contrario, estamos enseñando algo que ninguna congregación y ningún hijo de Dios debe de ignorar, y que Jesús dijo: y estas señales seguirán los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. Porque como dijo el apóstol Pablo también, el reino de Dios no consiste solamente en palabras, sino en poder del Espíritu Santo, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Así que el tema no va en contra de la voluntad de Dios, ya que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean libres del poder del diablo. La gente no va a ser libre si no se le dice la verdad. Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, en Juan 8:32. Y Jesús es la verdad. Así que envió a los discípulos y les dijo: vayan y prediquen la verdad y liberen a los endemoniados. La verdad es que la liberación debe de ser en el nombre de Jesucristo y con la palabra de Dios, y todo para la gloria de Dios, para la gloria del Padre. Vamos a ver Mateo 8 del 16 al 17. Dice: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera demonios. La palabra, el nombre de Jesucristo y la sangre del Cordero son armas espirituales que Dios nos ha dado para echar fuera demonios y para sanar enfermos. Las evidencias de que hay espíritus inmundos, de que hay demonios, y de que estos pueden estar dentro de algunas personas generando algunas enfermedades o generando incredulidad, son contundentes en la Biblia y en la vida real también. Desde que aceptamos a Jesús previo arrepentimiento, hemos liberado a mucha gente con su palabra y en el nombre de Jesucristo, por la sangre del Cordero y para la gloria de Dios. Algunos pasajes hablan de espíritus inmundos que tienen al hombre o mujer atormentándolos, y no se mencionan alguna enfermedad. Pero en otros pasajes sí se menciona que el espíritu inmundo produce mudez o sordera, y las evidencias de que sí son espíritus inmundos son claras. Los sacuden con violencia, echan espumarajos, crujen los dientes, se van secando,
etc. Marcos 9 del 25 al 27 dice así: y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y el muchacho se levantó. Esto me recuerda a un joven que después de ser liberado en el nombre de Jesucristo de demonios quedó sin respirar varios minutos y quedó como muerto. De pronto volvió así abruptamente y me dijo: pastor, yo sentí que me iba en un hoyo profundo hacia el centro de la tierra. Yo miraba ese hoyo profundo y miraba yo abajo el infierno y veía muchos familiares que conozco ahí. Y cuando iba llevando abajo, un ángel me tomó de la mano y me dijo: Salmo 34:7. Y ese muchacho fue liberado. Cuando despertó, porque sí quedó varios segundos, o yo creo que tardó más de un minuto sin respirar, como muerto, pero de pronto despertó abruptamente, les repito, y fue lo que me dijo. Fue lo que me dijo. Y ese muchacho, cabe señalar que ese muchacho no sabía ningún verso de la Biblia. Sin embargo, dijo que el ángel le dijo Salmo 34:7. Y fui a la Biblia y ahí dice: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ese muchacho fue libre en el nombre de Jesucristo, para la gloria de Dios. Y la iglesia de aquí somos testigos de ello. Hay espíritus inmundos que, estando dentro de la persona, dicen cosas como: esta me pertenece. Hablan feo. Esta me pertenece, o este me pertenece, es mío. ¿Por qué dicen que es de él? Porque tienen pecado. Como lo vimos hace rato en algunas escrituras, donde dice el apóstol Juan: los que pecan son del diablo. Y Jesús dijo: el que es vencido de lo malo, esclavo del que lo venció. Por eso es que cuando los quiere uno liberar, pues el diablo los hace hablar y dicen cosas como: es mío, me pertenece. Y como yo no le caigo muy bien al diablo, y menos por estos temas que estoy dando, me dice: maldito, te voy a matar a ti y a tu familia. Y me dice más cosas feas. Y esas personas, estando poseídas, echan espuma, o el diablo los azota en el piso. En algunos casos llegan a hablar en idiomas extraños. Cuando uno está frente a esos casos, hay ocasiones que siente uno un escalofrío en la piel, en el cabello, que siente uno que se le quieren parar, porque es algo feo, es algo sobrenatural. Pero la fe en nuestro corazón no ha faltado, y en el nombre de Jesucristo hemos enfrentado esos casos, y en el nombre de Jesucristo hemos echado fuera a los demonios, y el nombre de Dios ha sido glorificado, y las personas son libres para la gloria de Dios. Vamos a ver Lucas 9 del 37 al 42, perdón. Dice ahí Jesús: al día siguiente, dice ahí el Evangelio: al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, que es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron.
Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Traed acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Este testimonio de liberación está en el Nuevo Testamento. Y hace un año, un joven que se puso a jugar con la tabla Ouija en el celular. Su tío se dio cuenta, le quité el celular. Este muchacho se enojó mucho y en ese momento se endemonió. Quedó poseído por un espíritu o por un demonio llamado espíritu de error. Después de liberarlo, le pregunté: ¿y qué te decía la tabla? Y él me contesta: me decía que Dios no existía y que no creyera en lo que dice la Biblia. Y que no me escuchara a mí. Y dice el apóstol Juan en su primera carta: el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos al espíritu de error y al espíritu de verdad. Y este muchacho fue libre en el nombre de Jesucristo. Le echamos fuera un espíritu llamado espíritu de error. Y le damos la gloria y la honra al Dios Todopoderoso. Aleluya, aleluya. Una mujer que padecía miopía, fuimos a su casa. Su esposo nos dijo que su comportamiento no era normal y oramos por ella. Y después de un buen rato ella fue libre. Y al momento creo que fue el Espíritu Santo que me dijo que ese demonio que echamos fuera de esa mujer era el que le producía la miopía y que ya estaba sana de sus ojos. Y así fue. A partir de ese día, ella pudo leer sin ningún problema y letra muy chiquita, a la distancia normal, para la gloria de Dios. Yo mismo me quedé impresionado, porque después de orar por esa mujer a la cual la declaramos libre del poder del diablo por la sangre del Cordero, una vez que la declaramos libre del poder del diablo por la sangre del Cordero, en el nombre poderoso de Jesucristo, quedó liberada. Y en ese momento, repito, de parte del Espíritu Santo, creo yo, volteé a verla y le dije: ese espíritu o demonio que usted tenía le producía miopía. A partir de hoy usted ya quedó sana, usted va a poder leer bien y va a poder bien. Y en ese momento, para comprobarlo, le pedí su Biblia a mi esposa, que es una Biblia de letra muy chiquita, y ella empezó a leerla de lejos. Se emocionó tanto que dijo: ya puedo ver, ya puedo leer. Y quedó libre de ese demonio que le producía miopía. Esto no es ciencia ficción, esto es realidad. Nuestra lucha es contra Satanás. Satanás produce enfermedades, produce miseria, sufrimiento. Por eso es muy importante que usted y yo entendamos y apliquemos la doctrina de liberación en casa o quien lo necesite, porque Jesús dijo: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. ¿Por qué no hacerlo? Si Jesús lo dijo, para la gloria de Dios. En otra ocasión,
liberamos a una mujer que tenía un espíritu de violación. En esa ocasión, un matrimonio estuvo atendiendo a una mujer como de unos 30 años, poco más, poco menos, y la estuvieron liberando, la quisieron liberar de los demonios que la habían azotado en el piso, ahí en su casa. Este matrimonio estuvo orando, estuvo luchando y tratando de echar fuera los demonios que estaban en esta mujer. Y nosotros llegamos a esa casa donde ya tenían 2 o 3 horas tratando de liberar a la mujer. Y antes de ministrar la liberación y de liberarla, mi esposa y su servidor oramos a Dios que Dios nos revelara qué tipo de espíritu o demonio tenía esta mujer, porque los hermanos que le estaban liberando ya tenían varias horas y no era libre. Después de orar, Dios le mostró a mi esposa que esta mujer tenía un espíritu de violación. Cuando ya oramos y mi esposa recibió esa revelación de parte del Señor, creo yo, nos acercamos a la mujer y le dijimos: en el nombre de Jesucristo, te echamos fuera espíritu de violación. Ahora, fuera en el nombre de Jesucristo, que es sobre todo nombre. Y en ese momento la mujer se hizo de la pipí y así fue liberada para la gloria de Dios. Es real, existen los demonios, existe Satanás. Así como existe Dios, existe Jesucristo, que es el mismo de ayer y por los siglos. El diablo también existe, los demonios también existen, y quieren tener a la gente esclavizada en el pecado, en el vicio, en la maldad, y quieren tener a la gente afligida por diversas enfermedades y dolencias y molestias. Quiere tener a la gente en la miseria, viviendo vidas degradadas, feas. Por es muy importante que usted y yo entendamos que Jesucristo quiere que echemos fuera a los demonios cuando sea necesario en su nombre, para que el nombre de Dios sea glorificado y la gente sea libre. ¿Cómo ministrar la liberación? Si es posible, llevar a la persona al arrepentimiento y a perdonar, y que sea de corazón. A veces se les libera primero y después se les lleva al arrepentimiento y que reciban a Jesús en sus corazones. A veces es necesario, si está toda la familia, a veces, y antes de ministrar la liberación, a veces es necesario que toda la familia se arrepienta y se perdonen unos a otros. Las armas, cabe señalar que las armas en las que confía el diablo o el espíritu inmundo para estar dentro es el pecado no confesado a Dios. Una vez que la persona o la familia ya se arrepintió y perdonó, y casi en todos los casos también tienen que romper pactos con la muerte y con el diablo. Y una vez que se hizo todo esto, se le guía a la persona a respirar y a exhalar. A veces no lo podrán hacer porque el espíritu inmundo no los hace apretar los dientes, pero no hay problema, solo es cuestión de tiempo. Los que están ministrando la liberación echan fuera los demonios en el nombre de Jesucristo y listo.
Solo es cuestión de tiempo. En el nombre de Jesús, listo. Cabe señalar que los demonios son tan tercos que aunque estés mencionando el nombre de Jesucristo y declares que la mujer o el hombre está libre de sus pecados por la sangre del Cordero, los demonios que tienes son tercos y necios y tú los estás atormentando. Cada que dices, te salen fuera en el nombre de Jesús, y declaro esta mujer o declaro este hombre libre por la sangre del Cordero y te echo fuera en el nombre de Jesús, porque escrito está: estas señales seguirán a los que creen, y en el nombre echarán fuera demonios. Pues en el nombre de Jesús te echamos fuera. Como son tercos y necios, a veces hay que ser pacientes y esperar, pero esa persona va a ser libre en el nombre de Jesús. Nunca hay que dudar de que va a ser libre, porque el nombre de Jesús es poderoso y Jesús dijo: en mi nombre echarán fuera a los demonios. Una vez que la persona es libre, se recomienda que se llene de la palabra de Dios, oyendo y leyendo y pidiendo ser llenos del Espíritu Santo cada día, porque si no lo hace, el espíritu o demonio puede regresar y se puede volver a meter en la persona, como lo dice Jesús en el Evangelio de Lucas 11, del 24 al 26. Dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Una vez que se ministra una liberación, uno tiene que recomendar a la persona que fue liberada que tiene que llenarse de la palabra y que tiene que buscar a Dios para ser lleno del Espíritu Santo. Se tiene que llenar de la palabra, porque si ese demonio que anda afuera después regresa y mira que la persona no está llena de la palabra de Dios o de la presencia del Señor, entonces el demonio va y trae otros 7 espíritus peores que él, y entran en esa casa, y el estado de esa persona viene a ser peor que el primero. Eso le llega a pasar a las personas porque son tercas y necias. No entienden que el ser libres es un milagro de parte de Dios y es una oportunidad para empezar una nueva vida y ser felices. En conclusión, yo quiero estar seguro de que usted sea libre. Por lo tanto, le voy a animar a que ahí donde está, si recuerda usted algún pecado que esté cometiendo, le pida perdón a Dios. Y si recuerda a alguien a quien usted le ha guardado coraje, le ha guardado rencor por el daño que le hizo, usted tiene que perdonar. No importa el daño que le hayan hecho. Si usted quiere que Dios le perdone, usted tiene que perdonar a esa persona. Porque el Señor dijo que cuando estemos orando tenemos que pedir perdón y perdonar, porque si no perdonamos, tampoco Dios nos perdona a nosotros. Entonces, ahí donde está, yo le animo a que en esta hora le pida perdón a Dios y perdone a aquella persona que a lo mejor le causó mucho daño. Y por eso le cuesta a usted trabajo perdonar, pero lo tiene que hacer. Una vez que lo haga, le voy a pedir que respire suavemente y exhale. Y déjeme orar por usted. En esta hora, ahí donde está. Porque el reino de Dios no consiste solo en palabras, sino en poder del Espíritu Santo. Jesús nos delegó poder. Él dijo: en mi nombre echarán fuera demonios, y estas señales seguirán a los que creen. Ahí donde está, déjeme orar por usted. Cierre sus ojos, pídale perdón a Dios por su pecado. También los chicos y chicas que están ahí, aún los niños. Si algún niño es grosero y es berrinchudo
y no obedece a papá y le anda peleando y pegándole a su hermano, a su hermana, también ustedes, niños, tienen que pedirle perdón a Dios, porque a mí me ha tocado orar por liberación en niños que han sido groseros con su mamá, que han sido desobedientes a la abuela y que se han portado mal y les empieza a doler el estómago, la cabeza. Y cuando tengo que orar por ellos, les tengo que decir, primero le pides perdón a Dios por portarte tan mal con tus padres, por pegarle a tu hermano, a tu hermana. Y una vez que le piden perdón a Dios, oramos por ellos y esos niños son libres. Esos niños reciben la administración del Espíritu Santo de una manera impresionante, y de eso tengo muchos testimonios para la gloria de Dios. Pero en esta hora, ahí donde están en su casa, usted papá, usted mamá, ustedes jóvenes, ustedes niños, yo quiero estar seguro que estén bien, porque Dios quiere que estén bien. Si usted tiene algún pecado, algo que a Dios no le agrada, algo que está fastidiando a su familia, pídale perdón a Dios y corríjase. Y si hay que perdonar, usted tiene que perdonar. Si usted ya le pidió perdón a Dios y ya perdonó, déjeme orar por usted en esta hora desde este lugar. Y Señor Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, yo he podido, Señor, compartir tu palabra. Y está escrito que conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Y en esta hora, Señor, te suplico en el nombre de Jesús, que tengan misericordia, Señor, y perdone los pecados de cada uno de tus hijos y de tus hijas, o de aquellos que están escuchando este tema. Perdónales. Y así como tú les perdonas, ellos perdonan a sus deudores. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Y en esta hora, en el nombre de Jesucristo, declaro que la sangre del Cordero de Dios los ha redimido del poder del pecado, los hace libres del poder del diablo, los hace libres de todo espíritu de enfermedad, los hace libres de todo espíritu de dolor, los hace libres de toda obra del diablo en el nombre de Jesús. Y echamos fuera todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de dolor, todo espíritu de opresión. Fuera, fuera, fuera. No tiene parte ni suerte ningún espíritu maligno en la iglesia. No tiene parte ni suerte ningún espíritu maligno en mis hermanos y en mis hermanas, en los jóvenes y en los niños que están recibiendo este tema por este medio. Porque la sangre del Cordero los ha redimido y los declaro libres de todo espíritu de dolor, de todo espíritu de enfermedad, de todo espíritu de opresión, de todo espíritu de fornicación, de todo espíritu de error, de todo espíritu de mentira, de todo espíritu de hipocresía. Yo los declaro libres por la sangre del Cordero, de todo espíritu del diablo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Los declaro libres para la gloria de Dios en el nombre de Jesucristo por la sangre del Cordero. Aleluya. Aleluya. Y ya para terminar, aunque Dios nos da poder para echar fuera a los demonios, nosotros debemos de vivir en santidad, ya que está escrito en Mateo 7 del 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Así es que, aunque Jesús nos delegó ese poder para echar fuera demonios, el echar fuera demonios no garantiza que vamos a estar en el reino de los cielos.
Tenemos que vivir la palabra de Dios y vivir como hijos de Dios en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Que el Señor los bendiga a todos. Dele gracias a Dios ahí en su corazón. Amén.